Romanos capítulo 15. Le dan la gloria al Señor Jesús. Bendito el Señor por siempre. Romanos 15, ya saben que vamos a leer un versículo nada más. Vamos a leer todos parejitos el versículo 4. Adelante. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, vamos a tomar muy en serio lo que nos dice Pablo en este versículo. Él dice que los 39 libros del Antiguo Testamento no están de adorno. Todo lo que se escribió en esos 39 libros están para nuestra edificación, para nuestra paciencia, para nuestra consolación. No es solamente el Nuevo Testamento, sino que hay mucho que podemos extraer, aunque no seamos judíos, aunque no seamos judeocristianos. En el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza para la iglesia cristiana, así es que vayámonos, a ver si es cierto, al libro de Jueces. ¿Alaban a Dios? Mi alma te alaba y te bendice, gran Señor. Vamos a estudiar uno de los capítulos que más intriga causan cuando se leen, y es el capítulo 17, ya que no tenemos en su mismo contexto demasiada información, pero la ventaja que tenemos es que en esta tarde nos acompaña y nos visita el Espíritu Santo. Y Él está comprometido con su palabra. Él es el intérprete de su propia palabra. Vamos a ver lo que dice esta historia de Micaía. De hecho, el subtítulo que encontramos en este capítulo 17 de Jueces es Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Antes de comenzar la lectura, mantengan ahí el libro abierto, y como lo hemos hecho en otras ocasiones, en la medida que vamos avanzando, vamos a estar regresando al capítulo 17 mientras cotejamos la historia con otros pasajes. Ustedes han de recordar aquel estribillo que aparece constantemente en los 21 capítulos del libro de Jueces. Y es esa frase que es muy reveladora para entender cada capítulo del libro de los Jueces. Y es: y cada quien hacía lo que le parecía, porque no había rey en Israel. Esta frase se repite constantemente. Es la única manera de explicar la apostasía de una nación tan religiosa. Y dicha situación es aplicable en toda condición. Observe, cuando no hay un líder, cuando no hay una cabeza, ¿qué sucede en el hogar cuando no está el padre? ¿Qué sucede en una iglesia cuando no está el pastor? ¿Qué sucede en una ciudad cuando no hay presidente o gobernador? Que los que están abajo, cada uno hace lo que bien le parezca, lo que él quiere, lo que él sienta, lo que él crea. Cada quien hace lo que le plazca. De aquí la importancia de que siempre debe de haber un líder. Por eso Satanás, conociendo que se extravía la familia, se extravía la congregación, se extravía el pueblo, se esfuerza por golpear a la cabeza. Si daña la cabeza, dañó a todo el cuerpo. Y es por eso que los hogares que no tienen una cabeza entran en la categoría de disfuncionales. Y no tiene que ser precisamente el que se haya muerto, el padre. Puede ser que esté ahí, pero esté nada más de adorno. Nada más como padre biológico, pero no un padre que cuida, que protege, que dirige. Si es cristiano, que está de rodillas intercediendo por su esposa, por sus hijos, por él mismo.
Y es por eso que este estribillo se repite constantemente en este libro, porque de todos los 39 libros del Antiguo Testamento no hay ninguno en el cual se nos describa una condición tan deplorable de la nación judía como en el libro de los Jueces. ¿Alaban a Dios? Por eso, no solo la cabeza, esto es el padre de familia, el esposo, el pastor, el presidente, el gobernador, el director de la escuela, debe de orar por su posición, sino los que están bajo su cuidado deben de orar. De hecho, es lo que nos ordena Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, que oremos por los que están en eminencia. Orar por nuestros gobernadores, dice Pedro, orad por el rey, honrarlo y pidan por él. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser sabios, para que nos dirijan de una manera adecuada, para que el pueblo no sufra por su incompetencia. Qué importante es que el líder se cuide y que los que están subordinados también estén pidiendo a Dios para que Dios cuide a ese hombre. Alaban al Señor. El hecho de que Dios nos mantenga aquí como una congregación bendecida, el hecho de que su servidor pueda preparar los temas, estudiar los temas, llevar adelante una estación de radio cristiana, sacar adelante nuestros proyectos en énfasis en la verdad, no solo es por mis oraciones y por mi trabajo, sino por el grupo de hermanos y hermanas que están intercediendo ante Dios por su servidor. Y si usted todavía no está muy convencido de esto, hable con una hermana que tiene a un inútil de esposo y se dará cuenta de todas las carencias que ella vive, todas las necesidades que hay en el hogar, en su propia vida personal, en su relación como pareja, cuando se tiene a un inútil. Pero muchas veces las hermanas, o bueno, no solo la esposa o los hijos, sino los congregantes, quieren corregir o cambiar a su hombre, está con continuos regaños, estándole recordando lo que él hace mal. Es que tú haces mal esto, es que tú no haces lo otro, y ese no es el modo. Oren por él, no le digan lo que tiene que hacer, oren solamente por él, y Dios ya se hará cargo de ese hombre. ¿Alaban al Señor? Amén. Muy bien, comprendiendo esto, ahora sí vamos a tratar de descubrir qué es lo que sucedió en este pasaje y cómo nos afecta hoy en día a la iglesia cristiana. Iniciamos ahí en el versículo 1, estamos en Jueces capítulo 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Cuán bajo había caído el pueblo. No hay nada más bajo que cuando te vas contra tu familia. Yo entiendo cuando nuestro mal carácter nos controla y golpeamos a una persona, dañamos a un compañero, afectamos a un amigo, pero irse contra la propia familia, eso habla de una condición muy deplorable en la vida de esa persona. Robar a su propia familia. Este hombre, no sé por cuánto tiempo mantuvo el secreto, pero le había robado a su madre. Y en la Biblia, principalmente para los judíos, hay serias advertencias para aquellos que roban a los suyos, tanto a su padre y a su madre. Por eso, la importancia de respetar a papá y a mamá en todos los aspectos, no solamente respetarlo en el sentido de tenerle en estima o dirigirse a él de usted, etcétera, sino no dañarlo, cuidarlo y no robarle. Todo esto se encierra en el 6º mandamiento que dice: honrarás
a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento se desglosa de varias formas a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Proverbios nos dice que no se debe de robar al padre y a la madre. Hablan Proverbios 28, por favor. Proverbios 28, versículo 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Aquí ya todavía es se describe una condición más grave. Aparte de robar, todavía dice que no es malo. Esto podría encajar perfectamente con nuestro tema de hace 2 domingos, lo que es perjudicar, robar de una manera decente. No, creo que fue el domingo pasado, se nos habló de los ladrones decentes. Sí. Entonces, cuando alguien le pide a su mamá prestado dinero, pobres ancianitas que solo viven de su pensión y luego no les pagan, eso es robo. Mamá, préstame, abusando del gran corazón que tiene la madre a su hijo y en ocasiones de lo tonta que es, pues es muy difícil que una mamá le diga que no al hijo. Y si no le paga, préstame y te pago junto lo que te debo y esto. Y ahí se la lleva. Eso es robo y es a lo que se refiere Salomón. Y todavía él cree que no es maldad. Y de esto, hermano, a mí me llegan infinidad de casos. Ya la mujer es viuda, vive de la pensión, con dificultad junta su ahorro y aparece el hijo y préstame. Y que te voy a pagar. Y que en tanto tiempo. Eso es robo. Perjudicar a la familia. Yo no digo que esté bien hacerlo con el ajeno, pero lo que sí digo que es peor hacérselo a los de la propia familia, la sangre propia. Dios nos tenga misericordia, hermanos. Regresemos ahí a la historia de Micaías. Bendito el Señor por siempre. Dice en el verso 2, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Nuevamente, esto se explica por la apostasía. A pesar de que creían en Jehová, porque aquí lo está pronunciando esta mujer hebrea, a pesar de eso, ya para estas alturas era un pueblo que había vivido adorando ídolos. Por eso dice que se hizo una imagen de talla, esto es una de madera y una de fundición, una de metal. Una ilustración de lo que se vive hoy en el cristianismo. No hace mucho tiempo, un poquito más de un mes, acabamos de tener en nuestra estación de radio un programa sobre la idolatría hacia el profeta, la idolatría hacia los siervos de Dios. Ya no tienen ahora los cristianos una imagen de la Virgen Santísima, de un niño Dios, una aparición milagrosa. Ya no tienen ese tipo de ídolos los cristianos, pero sí tienen otro tipo de ídolos. Porque la idolatría no abarca solamente la adoración religiosa. Hay muchas iglesias cristianas que toleran un poco de mundo entre los cristianos.
Esto es, no hay problema si escuchas grupos musicales del mundo, no hay problema si ves películas del mundo, no hay problema si eres aficionado, apasionado a ciertos deportes, y aunque los cristianos modernos no tienen esos ídolos de la religión católica, sí tienen sus ídolos como artistas, cantantes, etcétera. Y podemos entrar a algunas casas y ahí están los pósters grandes de los ídolos de los cristianos. Es el mismo pecado. ¿Alaban a Dios? Amén. Avancemos. Dice allí en el 3 nuevamente: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Recuerdan ustedes, creo que fue en la serie de Zacarías, qué son los terafines? El equivalente, bueno, no exactamente era lo mismo, pero equivalía a un adivinador. Es lo que eran los terafines. Y es interesante ver la mezcla que se da aquí, la sincretización de la idolatría con el cristianismo, porque no solamente está haciendo terafines, sino también nos dice aquí que hizo un éfod. Ustedes sí han de recordar que es un éfod. Bueno, casi recuerdan lo que es un éfod, ¿verdad, hermano? A ver, levante la mano, ¿quién recuerda qué es un éfod? Allá está nuestro hermano Adán otra vez. Era la parte de la vestidura que iba en el pecho de los sacerdotes, que incluía la base donde se incrustaban las piedras. Correcto, era, llamémosle, lo más cercano en nuestra vestimenta occidental, era como un chaleco, pero que no estaba unido en esta parte de los costados. Entonces, en ese éfod se montaba lo que se llamaba el Urim Tumim, aquellas piedras que vestía el sacerdote. Entonces es increíble que este hombre religioso está haciendo un éfod, pero también está haciendo terafines y luego se va a consagrar un sacerdote, una religión sincretizada. ¿De qué estamos hablando? Del catolicismo moderno, que es una mezcla de cristianismo, judaísmo y paganismo. Cuando usted observa la vestimenta del sacerdote católico, tiene vestimentas sacerdotales de acuerdo a cómo se vestían los sacerdotes de la descendencia de Aarón, pero también tiene una mezcla de cristianismo en su aspecto y paganismo también. Eso es lo que es una religión sincretizada. Y para todavía colmar esta absurda réplica de la religión, dice que consagra a su hijo como sacerdote. Y sabemos que ninguna tribu tenía el derecho de ejercer el sacerdocio, excepto los levitas. Pero Micaía nos dice el versículo 1 que él era del monte de Efraín. Así es que al ser un efrateo, ni él ni su hijo tenían el derecho de ejercer el sacerdocio. Pero ¿por qué alguien tan religioso como un judío pudo haber caído tan bajo? El mezclar las cosas de Dios, de Jehová, con las cosas paganas. ¿Alguien podría decirme? Pues nuestra hermanita Mari. No sé si esté correcta, pero creo que como ya no había quien los guiara, hacían lo que bien les parecía. Exactamente. Ese es el precio que se paga cuando no hay un líder. Cada quien hace las cosas como le plazca, aún en los temas religiosos.
¿Por qué tenemos tanta denominación cristiana? ¿Por qué tenemos tantos bautistas, pentecostales, mormones, adventistas? ¿Por qué tenemos tanta religión? ¿Por qué cada quien hace lo que le place en tema de religión? Porque no tenemos un guía que nos dirija. No tenemos un líder, a diferencia del primer siglo que se tenía en las iglesias al apóstol Pablo. Y cuando algo se salía del lugar, aparecía el apóstol Pablo y enderezaba aquello. Han de recordar en el capítulo 2 del libro de Gálatas, que aún el apóstol Pedro, siendo un seguidor de Jesús, que caminó con él, que lo escuchó, comenzó por ahí a desviarse, y entonces llega el apóstol Pablo y lo endereza. Abran Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa es la ventaja de tener a alguien que los dirija. Y claro está, reconocer y respetar a ese líder. Porque si usted no respeta a su pastor, bueno, gracias a Dios yo no tengo ese problema. Pero si usted no respeta a su esposo, ¿cómo le va a corregir si cuando él le corrija usted se resiste? Usted lo contradice y en algunos casos hasta lo reta. Sí, la importancia de tener un líder, pero la importancia de respetar, obedecer y confiar en ese líder. Es decir, si así tú lo dices, mi amor, así es como se va a hacer. Aunque tú creas, hermana, que esté equivocado, así es como se va a hacer, mi amor. Y acatar lo que diga el líder. Si está mal, bueno, y es un hombre de Dios, el Señor a su tiempo lo corregirá. Si es un hombre que lee la Biblia, que ora y se congrega, Dios lo corregirá. Dios no te necesita a ti, hermana. Y esto pudo suceder, se pudo enderezar lo que Pedro estaba haciendo mal aquí con los Gálatas, porque ellos respetaban a Pablo y lo tenían como un líder. Por eso había unidad en las primeras iglesias cristianas. ¿Alaban al Señor? ¿Crees que eso sea posible hoy, hermano? Yo digo algo en mis predicaciones y me atacan. En lugar de decir: gracias, hermano, pues usted nos está citando la Biblia, nos está llevando por la palabra de Dios. No, por el contrario, hoy en día es difícil que alguien acepte ser corregido. Porque ¿qué es lo que nos dice Jueces? Porque cada quien hace lo que le parecía. Regresamos al capítulo 17. Dice el verso 5: y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. ¿A quién hubieran traído ustedes? A ver, ¿cómo está su conocimiento bíblico? ¿A quién hubieran traído ustedes para que arreglara este problema en la casa de Micaía? Un líder como Moisés. Moisés. ¿Por qué Moisés? Bueno, porque fue uno de los grandes líderes que movía al pueblo, que escuchaba la voz de Dios y transmitía. Gracias, hermano. Bueno, sí le atinó, pero pensé que había afinado el caso de Micaía con lo que una ocasión hizo Moisés. Cuando Moisés baja del monte
y ve el ídolo que había hecho Aarón, se llenó de tanta ira y fue tanto el celo de Moisés que las mismas piedras que le dio, las tablas de piedra que Dios le dio, las aventó y las rompió cuando destruyó el ídolo. Entonces, si hubiera traído a un Moisés a la casa de Micaías, le destruye sus ídolos y quién sabe si hasta patadas lo agarra. Al rincón de las patadas se lo lleva, hermano. ¿Sabe a quién hubiéramos traído también? A Pablo. Hechos 17 dice que cuando entró a la ciudad de Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. ¿A quién hubieras traído tú, hermano Adán? ¿A Josías? Platícanos qué fue lo que hizo Josías. Bueno, después de haber escuchado la buena nueva del descubrimiento de la ley, el rey Josías hace reformas religiosas y destruye todos los altares, y él cumple la profecía sobre el altar en Gabaón, me parece, de un profeta anterior en el libro de Primera de Reyes, que dice: sobre ti quemarán huesos, destruye los altares. Y bueno, altar. Elías, bueno, la famosa historia del Monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 350 de Acera. Pero si hubiera sido Elías, también se degolla Micaías. Pues se arregla la idolatría, por lo menos. Exactamente. Como no había un líder y un hombre apasionado que celara a Jehová, ahorita vamos a ver cómo llega un levita. Veamos el verso 6. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y luego qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. ¿Por qué tuvo que partir este levita y andar vagando? Porque ustedes han de recordar que los levitas se les asignaron 3 ciudades donde vivir del lado del Jordán y 3 ciudades del lado de los amorreos. Sin embargo, como era la época de apostasía, por eso inicié el servicio haciendo esta aclaración, entonces ya no había un templo donde ir a adorar a Jehová, no había un orden ministerial sacerdotal, y entonces los siervos de Dios andaban mendigando, porque no había un templo para servir al Señor y servir a los judíos con los sacrificios, con las ofrendas. Y como el sacerdote levita vivía tanto del diezmo como de las ofrendas, y al no haber templo, tenía que andar buscando a ver qué comía. Entonces aparece ahí, llega a esta zona de Efraín, y nos dice la historia, versículo 9. Bueno, voy a repetir el 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Increíble. Aceptó la propuesta. Bueno, esto nos reflejan 2 cosas actuales, hermano. 2 cosas actuales. Un levita es el equivalente hoy en día a un predicador. Primero, cuando un predicador no tiene una congregación donde trabajar, lo vamos a encontrar vagando de aquí para allá. ¿Por qué? Porque tiene que buscar el salario, tiene que buscar el pan. Y segundo, cuando un levita, un predicador, no tiene su salario, pues
la misma congregación lo orilla a estar buscando a ver de dónde come. Por eso hoy en día tenemos tantos pastores que lamentablemente en lugar de consagrarse al ministerio, tienen que repartirse entre el ministerio y buscar el pan para su familia. Hay hermanos muy buenos predicadores, hay hermanos que Dios los usa, los unge, pero que lamentablemente no enseñaron a su iglesia a diezmar y a ofrendar, y pues no presionan en ese tema, así es que no ajustan, tienen que poner a un lado su llamamiento para ir a buscar el pan de su familia. ¿No? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Si el predicador está viendo por sus necesidades espirituales, no estoy hablando ahorita de esta congregación, estoy hablando a los que nos escuchan por la radio y a los que van a ver este video. Si el predicador cumple con alimentar a la iglesia, si el predicador tiene sabiduría y da consejería, si el predicador ora por sus enfermos, atiende sus necesidades, es su obligación de ustedes mantenerlo. No es un favor, no es una limosna, es un deber. Si el predicador no cumple, entonces la iglesia está justificada para no cumplir. Si hay predicadores que en lugar de atender a su iglesia, se la viven atendiendo otras iglesias, entonces ¿cómo puede él exigir que se le dé un salario? Para tal caso que se los den a aquellas iglesias que lo están visitando. Por eso yo les pregunto a ustedes si quieren prestar a su pastor. No les estoy ahorita haciendo la pregunta. ¿A qué me refiero? Me refiero cuando yo voy a salir. Cuando, por ejemplo, fui a Colombia, a Ecuador, ¿les pregunté o no les pregunté? Yo les dije, si ustedes están de acuerdo, y ustedes dijeron que sí, yo salgo. ¿Por qué? Porque ustedes son quienes sostienen al predicador. Entonces, yo me debo a ustedes si ustedes se deben a mí. Pero este pobre hombre pues no tenía sostén, así es que llega a una casa de idolatría, tenía que escoger entre pararse por lo que él creía o comer. Y no llegó solo, llegó con su familia. ¿Qué más? 10 ciclos de plata era muy buen salario en aquel tiempo. Lo iban a vestir, iba a tener cama, no le quedó otra más que vender su fe, dejar caer sus creencias. Y esto es muy triste para los que trabajamos en el ministerio, porque conozco muchos casos de iglesias que se han cerrado por esta razón. Iglesias donde el pastor lo tienen que mover de un lugar a otro, por esta razón. Nuevamente agradezco a Dios y agradezco a ustedes que cumplen, que no es necesario que ustedes tengan que estar estrenando pastor cada rato, ni yo iglesia. Ni modo, ya me tocó hermano, ¿qué más? Versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida, y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿bendeciría Dios la casa de Micaía? ¿Haría la diferencia el que estuviera ahí un levita? ¿O daba lo mismo? A ver, les voy a ayudar para que amplíen su visión. Vamos a leer el verso 13 también. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Ahora nuestra pregunta es, ¿bendeciría Dios la casa de Micaía por tener un levita como sacerdote?
¿Hace o no hace diferencia? Podemos pensar en José. Todos hemos escuchado la historia de José y en los estudios que hemos dado de José, hijo del patriarca Jacob, hemos visto cómo es que José, a donde quiera que llegaba, prosperaba. La primera casa que estuvo fue la casa de Potifar. La Biblia nos dice que todo prosperó. Y ese todo encierra su economía. Creo que en las películas que hemos visto se dibuja muy bien esa parte. Hay prosperidad económica, hay salud, las cosas marchan bien con la familia. Entonces mueven a José de la casa de Potifar y se va a la cárcel. ¿Y quién puede pensar que en una posilga pueden mejorar las cosas así? Pues la cárcel prospera. Estaba muy contento el carcelero con José. Y luego después José logra salir de la cárcel y llega a la casa de Faraón y prospera todo Egipto. Ahora sí, no solo la casa de Faraón, todo Egipto, porque José estaba en el trono. Podemos ver que donde hay un hombre de Dios, prosperan las cosas. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿prosperaría la casa de Micaía? Ya díganos, hermana Mari, por favor. Exactamente. La idea que tenía Micaía estaba correcta solo parcialmente. Solo estaba correcta parcialmente porque sí había una bendición. El libro de Éxodo y Números nos habla de la bendición que Dios puso sobre la tribu de Leví, pero esa bendición estaba condicionada a la santidad sacerdotal. Y el hecho de que José no solo hizo prosperar la casa de Potifar, la cárcel, la casa de Faraón y toda la nación, no es por causa de que era el hijo elegido, porque era el tipo de Cristo, sino por sus acciones, por la vida impecable que llevaba. Señáleme un solo hombre, encuentra un hombre en la Biblia que se haya resistido al adulterio como José ni David. Un hombre conforme al corazón de Dios sucumbió ante la tentación de la belleza de Betsabé. Ni David pudo con el adulterio, pero José, un hombre íntegro. Seguimos su vida impecable. No hay nada que se le señale a José, excepto un pequeño resbalón donde le pidió a su padre que mintiera. Y esto es cuando se iba a presentar ante Faraón. Le dijo a su padre: no le digas que somos pastores, porque los egipcios aborrecen a los pastores. Es la única mancha que usted le encuentra a José. Y es por eso que una vida así prospera donde quiera. Si un día llega a tu casa un hombre santo, no uno que se diga cristiano, no uno que diga: yo me sé los cantos, yo me sé todos los cantos bien bonitos, yo me los sé, yo canto afinado. No solo uno que cante, que lea y que sea religioso, sino un hombre santo. Ten por seguro que la casa va a prosperar. Así es que tenía una idea equivocada Micaía. ¿Cómo iba a prosperar este levita? Si ya lo dijo nuestro hermano Abel, vendió su fe. Dejó caer la palabra de Dios por comida. ¿Quién de ustedes lo justifica? ¿Tú te atreves a justificarlo? No quiere problemas. ¿Quién lo justifica? Yo no lo justificaría, porque hay una mujer en la Biblia, 1 Reyes 17, que no vendió su fe a pesar de que ya no tenía para comer. La viuda de Sarepta. Sin importar que no tuviera para comer y que su vida pendía de un hilo junto con la de su hijo, fue una mujer que mantuvo su fe firme hasta el final. Por esa razón envió Dios a su profeta Elías a la casa de la viuda de Sarepta. Así es que no importa
que en tu casa tengas un sacerdote. ¿Qué tipo de sacerdote tienes? Porque en ocasiones esa influencia llega a la vida de algunas personas, tanto del lado católico como del lado cristiano. Yo he escuchado del lado católico que dicen: a mí no me vas a salir con esas cosas. Mi tío es cardenal. Mi tía es una monjita. Y yo tengo un hermano que es seminarista. ¿Y todo eso qué? La sotana no cambia lo de adentro de la persona. Alabar a Dios. Entonces, Dios se compromete con los cristianos santos, con aquellos que honran su palabra, con aquellos que tienen una convicción firme y no dejan caer su fe sin importar que en el trabajo les digan: aquí vas a cumplir, a mí no me traigas tu religión, aquí las cosas son así. Si es un verdadero cristiano, va a poner por alto sus principios, aunque pierda el trabajo. Alaban al Señor. Pónganse de pie. Señor, una vez más podemos oír tu voz en nuestros corazones, señalándonos aquellas cosas en las que estamos mal. En ocasiones, Señor, nos hablas de algún hombre ilustre, como hoy escuchamos la vida de aquel hombre impecable, José, hijo de Jacob. En otras ocasiones nos das el contraste, como Micaía, un hombre que sincretizó su religión judía con el paganismo. Señor, ¿en cuál patrón encajaremos nosotros, Señor? Señor, somos personas firmes que no anteponemos ante nada nuestras convicciones, o somos como este levita que por unos vestidos y 10 siclos de plata vendió su fe. ¿Quiénes somos en realidad, Señor? ¿Qué clase de cristianos somos? Aunque eso fue en la antigüedad, Señor, tú fuiste Dios de ellos y ahora eres Dios nuestro. Y esperas de nosotros, Señor, lealtad. Claro que en aquel tiempo no había un rey. El pueblo caminaba extraviado y cada quien hacía lo que bien le parecía. Nosotros sí tenemos, Señor, un guía. Ayúdanos a respetarlo, ayúdanos a obedecerlo. Y, Señor, permite que lo que hoy acabamos de aprender se refleje en nuestro vivir en casa, en el trabajo, en la iglesia. Gracias, Señor, por haber traído a tus hijos y a tus hijas en esta tarde.